Analizaremos los componentes musculares de las paredes abdominales. Situamos en la vista anterior la cavidad torácica, los extremos anteriores de las últimas 4 costillas, el hueso coxal con su borde superior, cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y siguiendo el arco crural por delante del borde anterior del hueso coxal, llegamos a la espina del pubis. Reparamos la línea medio abdominal. En el sector posterior representamos el músculo cuadrado lumbar, que se extiende desde las últimas costillas hasta el borde superior del hueso coxal. Las inserciones y sus arcos musculares sobre las apófisis transversas, sus fibras oblicuas descendentes, ascendentes y longitudinales. Nos acercamos ahora a los músculos anchos de la pared abdominal. Ubicamos el reborde costal, la pared muscular hasta la cresta ilíaca, arco crural y espina del pubis. Ubicamos, en principio, la pared muscular profunda, representada por un músculo, el músculo transverso del abdomen. El sentido de sus fibras es horizontal desde atrás hacia adelante. Las ubicamos. La emergencia de las ramas anteriores de los nervios intercostales y las ramas perforantes laterales. Seguimos el borde de sección del segundo músculo de profundidad a superficie, el oblicuo menor con fibras oblicuas ascendentes. Por último, el músculo superficial, el oblicuo mayor, con sus fibras oblicuas descendentes, de arriba hacia abajo y desde fuera hacia adentro. La espina ilíaca anterosuperior y las fibras comunes del oblicuo menor y transverso, tendón conjunto. Por debajo, el arco crural, piso del trayecto inguinal, y en la profundidad la fascia transversalis, su pared posterior. Ubicamos el trayecto inguinal. Dirigiéndonos a la cara anterior de la pared abdominal, la pared posterior de la vaina de los rectos, donde se ha de ubicar el músculo recto mayor del abdomen. El músculo transverso posee fibras horizontales, que representamos en la maqueta. El oblicuo menor, fibras oblicuas ascendentes, de abajo hacia arriba. Y el oblicuo mayor, fibras oblicuas descendentes, desde arriba hacia abajo. Representan los planos musculares del abdomen. En el corte transversal de las paredes abdominales, apenas por debajo del ombligo, situamos el recto anterior mayor. Por fuera, el músculo oblicuo mayor, oblicuo menor, y por dentro, en la profundidad, el transverso del abdomen. Estudiemos ahora la vaina de los músculos rectos, en los 2/3 superiores del abdomen. Situamos en posición anatómica el corte. El recto anterior mayor del abdomen y en su cara posterior la arteria y venas epigástricas. Por detrás la fascia transversalis. Y por último grasa preperitoneal. El músculo transverso, que en los 2/3 superiores envía sus fibras por detrás del recto anterior, constituyendo la hoja posterior de la vaina. El músculo oblicuo menor, que al llegar con su aponeurosis anterior al borde externo de los músculos rectos, se divide en 2 hojas. Una se fusiona con la del músculo transverso, para luego fusionarse en la línea alba. La otra se dirige por delante del músculo recto anterior y constituye la hoja anterior de la vaina de los rectos. Por último, el músculo oblicuo mayor, mediante su aponeurosis anterior, se fusiona con la hoja anterior del músculo oblicuo menor, reforzando la vaina de los rectos en su pared anterior. Veamos qué ocurre con la vaina de los rectos en el tercio inferior del abdomen, donde el comportamiento aponeurótico es distinto. Los músculos rectos mayores del abdomen mantienen igual situación. Las aponeurosis han tomado distinta conducta.
Por detrás solo queda la fascia transversalis. Las aponeurosis anteriores discurren por delante de los músculos rectos. El músculo transverso, el músculo oblicuo menor y el músculo oblicuo mayor envían sus aponeurosis anteriores para constituir la hoja anterior de la vaina de los rectos. Si realizamos un corte a nivel suprapubiano, encontraremos el músculo recto anterior mayor del abdomen y por delante de él el músculo piramidal. Su compartimento formado por una división de las fibras correspondientes a la aponeurosis anterior del oblicuo menor. Analicemos la vaina de los rectos en la maqueta. En los 2 tercios superiores situamos la hoja posterior de la vaina de los rectos. En el tercio inferior, la hoja anterior. En los 2 tercios superiores identificamos los nervios intercostales, sus ramos perforantes, la arteria epigástrica y venas epigástricas en la hoja posterior de la vaina de los rectos. Llegamos al límite entre los 2 tercios superiores y el inferior. El músculo oblicuo menor con su aponeurosis anterior, con una hoja anterior y una hoja posterior. Por detrás, el músculo transverso. Ubicamos el nivel del arco de Douglas. En el tercio inferior, la aponeurosis anterior del músculo transverso, músculo oblicuo menor y músculo oblicuo mayor, que constituyen la hoja anterior de la vaina de los rectos. Nos alejamos y en la vista panorámica situamos el nivel del arco de Douglas, unión de los 2 tercios superiores con el tercio inferior de la vaina de los rectos. La pared posterior en los 2 tercios superiores que no existe en el tercio inferior a partir del arco de Douglas. Insertemos ahora el músculo recto anterior mayor del abdomen desde el apéndice sifoides hasta alcanzar la espina del pubis. Estudiemos las relaciones de la vaina con el músculo colocado. Situamos los vientres musculares e interdigitaciones tendinosas del recto anterior mayor. A nivel del arco de Douglas, en sus 2 tercios superiores, la hoja anterior y posterior de la vaina. En la hoja posterior, la aponeurosis anterior del transverso y hoja posterior del oblicuo menor. La hoja anterior del oblicuo menor que se ha de fusionar con la aponeurosis del oblicuo mayor. En el tercio inferior, el oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso pasan por delante del músculo recto anterior, quedando desnuda su cara posterior. Reparamos el transverso, oblicuo menor y oblicuo mayor en sus aponeurosis anteriores. Ubicado ahora el músculo recto anterior, partimos del arco de Douglas. En los 2 tercios superiores, la cara posterior del músculo recto anterior cubierta por la aponeurosis, desnuda en el tercio inferior. Por delante, el tercio inferior con sus vainas aponeuróticas. En la vista anterior, detallamos los ramos perforantes anteriores de los nervios intercostales. Los acompañamos hasta el borde externo del músculo recto anterior mayor del abdomen derecho que ubicamos en la maqueta. En el sector lateral, sobre el músculo transverso, los ramos perforantes laterales intercostales. Estudiemos ahora las paredes abdominales en una preparación anatómica. Observamos el abdomen en su vista anterior. Reparamos la línea media o sagital. El tejido célulo-adiposo subcutáneo que hemos de reclinar conjuntamente con la aponeurosis de recubrimiento del músculo oblicuo mayor del abdomen. Lo reclinamos. Situamos la hoja anterior de la vaina de los rectos. Hacia afuera, las fibras del músculo oblicuo mayor. Su sentido, oblicuas de arriba a abajo y de fuera hacia adentro. La inserción en la espina ilíaca anterosuperior. La tomamos y reclinamos el cuerpo muscular. Ubicamos el reborde costal,
y la inserción del músculo oblicuo menor del abdomen, sus fibras oblicuas ascendentes de abajo hacia arriba. Lo seccionamos y al reclinarlo descubrimos las fibras horizontales correspondientes al músculo transverso del abdomen. El detalle de los ramos perforantes intercostales, accediendo al borde externo de la vaina de los rectos. Estudiemos ahora la constitución de la hoja anterior de la vaina de los rectos en los 2/3 superiores de la pared abdominal. Partiendo de la línea media, tomamos la hoja anterior y la reclinamos. Descubrimos entonces el recto anterior mayor del abdomen. Lo exponemos. Las interdigitaciones y vientres musculares. Al reclinarlo, los nervios intercostales que le han de proporcionar su inervación, la hoja posterior de la vaina y el arco de Douglas. En la profundidad y en relación con la cara posterior del recto, la arteria epigástrica y venas epigástricas. En el tercio inferior, a nivel suprapúbico, descubrimos el músculo piramidal del abdomen. Estudiaremos a continuación el trayecto inguinal. Lo analizaremos en el siguiente esquema. La pared anterior del trayecto inguinal está formada por la aponeurosis anterior del músculo oblicuo mayor. El piso por la arcada crural, inserción entre espina ilíaca y pubis. Ubicamos el pilar externo e interno y las fibras arciformes que cierran el orificio superficial. El músculo oblicuo menor, seccionado y reclinado, constituye el techo del trayecto inguinal. Lo seguimos hasta su inserción pubiana. En la profundidad, el músculo transverso del abdomen continúa el trayecto del oblicuo menor y se inserta en el pubis. Ambos constituyen el tendón conjunto. El contenido del trayecto está dado por el cordón espermático en el hombre y ligamento redondo en la mujer. La cara posterior, por último, es la fascia transversalis. Situamos el orificio superficial del trayecto inguinal, próximo a la línea media, dado por los pilares externo e interno del oblicuo mayor, y el orificio profundo, lateral, empunteado. Está constituido por un repliegue de la fascia transversalis, fascia que forma la pared posterior del trayecto inguinal. Pasemos a continuación a estudiar el trayecto inguinal en la maqueta. Situamos espina ilíaca anterosuperior y espina del pubis. Nos acercamos. La aponeurosis anterior del oblicuo mayor, la porción gimbernática de su inserción y el orificio superficial, pilar interno, fibras arciformes y hacia afuera el pilar externo. Retiramos la pared anterior del trayecto inguinal. Seccionamos para ello la porción gimbernática y conservamos el arco crural, piso del trayecto inguinal. Situamos espina ilíaca anterosuperior, arco crural hasta la espina del pubis. El tendón conjunto en el techo del trayecto, el orificio profundo y por transparencia la pared posterior constituida por la fascia transversalis. Observamos los vasos epigástricos, arteria y dos venas epigástricas contorneando el orificio profundo del trayecto inguinal. Ubicándonos ahora en la cara anterior, la situación del orificio superficial. La pared posterior del trayecto inguinal, formada por la fascia transversalis, posee elementos de refuerzo que pasamos a analizar. Ubicamos la espina ilíaca anterosuperior, el arco crural que seguimos hasta la inserción en la espina del pubis, el ligamento de Gimbernat, la cintilla iliopectínea limitando el anillo crural por dentro
y el conducto ilíaco por fuera. Situamos ahora el recto anterior mayor del abdomen, el tendón conjunto, la fascia transversalis, el ligamento de Henle y el ligamento de Hesselbach, que constituyen refuerzos de la fascia transversalis. Por último, el orificio profundo del trayecto inguinal. Este orificio está reforzado por debajo por el ligamento de Hesselbach y por arriba por las fibras del tendón conjunto. El contenido del trayecto inguinal es diferente en el hombre y en la mujer. En el hombre hemos de encontrar en él el cordón espermático. En la mujer se haya constituido su contenido por el ligamento redondo. Pasaremos ahora a estudiar el trayecto inguinal en la preparación anatómica. Observamos el trayecto inguinal derecho, la inserción de la aponeurosis anterior del oblicuo mayor, el orificio superficial con el pilar externo, desprendiéndose de él las fibras arciformes que seguimos hasta el pilar interno. Ambos pilares limitan lateralmente el orificio. En la profundidad, el pilar posterior o ligamento de Coles, que se dirige a la espina ilíaca del lado opuesto. Situamos el orificio superficial, el cordón espermático y la rama genital del génito crural. Retiramos la aponeurosis anterior del oblicuo mayor, sacando de esta manera la pared anterior del trayecto. Hemos desinsertado el pilar interno. Ubicamos el trayecto en su totalidad. Reclinamos ahora la rama genital del nervio genitocrural. Identificamos el cremaster, músculo dependiente del oblicuo menor, que acompaña al cordón espermático. Los reclinamos. De esta manera exponemos el tendón conjunto, techo del trayecto inguinal, la arcada crural, piso del trayecto inguinal, y en el fondo la fascia transversalis, su pared posterior. Llegamos al orificio profundo e identificamos la arteria epigástrica y venas epigástricas. Nos introducimos en el orificio profundo del trayecto inguinal. Reparamos la arteria epigástrica. Los vasos epigástricos constituyen un refuerzo del orificio profundo del trayecto inguinal. Pasemos a continuación al estudio de la pelvis ósea. Situamos el eje vertebral en la porción lumbar, la cara anterior del sacro, que constituye la pared posterior de la pelvis ósea, las paredes laterales formadas por los huesos coxales, del que señalamos las porciones ilíacas. Ubicamos la rama iliopubiana y el pubis que cierra por delante la pelvis. Situamos el estrecho superior de la pelvis, que hemos de ubicar por arriba del plano formado por las líneas innominadas. En la profundidad, el estrecho inferior de la pelvis, por debajo del plano bi-innominado. Pasemos ahora a la vista lateral. Situamos la pelvis en la vista lateral izquierda, por arriba el eje vertebral, siguiendo la cresta ilíaca, borde superior del hueso coxal, observamos la cara posterior, la columna sacrocoxigia, la fosa ilíaca externa, la espina ilíaca anterosuperior y en el centro la cavidad cotiloidea destinada a la cabeza femoral. Por delante, la sínfisis pubiana. Proyectemos ahora la situación del sacro y del coxis que constituyen la pared posterior de la pelvis y se ven afectados por los movimientos de nutación y contranutación. Al desarticular un hueso coxal, estudiamos la cara anterior del sacro, cóncava hacia adelante, la articulación sacroilíaca, la fosa ilíaca interna, la línea innominada que seguimos hasta el pubis. Ubicamos el agujero obturador, por delante el pubis, por detrás el isquion y el vértice del coxis. En la vista lateral ubicaremos pelvimétricamente los diámetros anteroposteriores.
dos son de importancia. El promonto retropubiano de 10,5 centímetros de longitud y el promonto subpubiano de 12 centímetros de longitud. Ambos diámetros de importancia en los mecanismos del parto normal.